¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces dijiste sí cuando todo dentro de ti gritaba no? ¿Cuántas veces escondiste tu verdad solo para mantener una paz que, en el fondo, ni siquiera era tuya? Y lo más importante, ¿quién eres tú cuando no estás tratando de agradarle a nadie? Conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé solo otra alma humana. Esa frase de Carl Jung no solo es hermosa, es un espejo. Y si miras lo suficientemente profundo, vas a notar que quizá pasaste la vida intentando ser todo para todos, menos para ti mismo. Todos nosotros, en algún momento, nos perdimos en la ilusión de que ser aceptado es lo mismo que ser amado. Creímos que complacer era noble, que ceder era una señal de madurez. Pero ¿y si Jung tiene razón? ¿Y si ese ser bueno no es más que una máscara, bien entrenada, bien aceptada, pero profundamente solitaria? Crees que estás siendo amable, pero tal vez solo estés desapareciendo en silencio, y el mundo, cruel en su distracción, ni siquiera lo nota. En este video vamos a atravesar el velo, porque existe una línea muy delgada entre la compasión y el abandono de uno mismo, entre ser bueno y no existir. Y Carl Jung, con su voz suave pero firme, susurra desde el fondo de la psique: no naciste para agradar, naciste para ser completo. Lo que vas a escuchar aquí no es autoayuda de supermercado. Es un viaje entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que muestras y lo que escondes, entre lo que finges aceptar y lo que secretamente odias. Se trata del momento exacto en que dejas de complacer y comienzas por fin a existir. Aprendiste desde temprano que agradar era el camino más seguro, que sonreír, incluso cuando dolía, te hacía aceptado, que tragar la rabia evitaba el castigo, y así fue, poco a poco, casi imperceptiblemente, que comenzaste a construir tu celda dorada. No tenía barrotes, tenía halagos, tenía aprobación, tenía esa mirada de «eres tan maduro» que te daba orgullo y dolor. Carl Jung llamaría a eso distorsión, porque complacer todo el tiempo no es virtud, es supervivencia, y esa supervivencia cobra caro. Dejas de existir para mantener una paz que no es real, solo cómoda para los demás. Ser el buenito es como usar ropa apretada durante años. Al principio parece que te protege, pero con el tiempo ya no sabes dónde termina ella y dónde empiezas tú. Es ahí donde nace la confusión, porque crees que estás siendo amable, pero en realidad estás desapareciendo. Dices sí, con un nudo en la garganta. Aceptas invitaciones que no quieres. Ayudas a quienes nunca devuelven el favor. Escuchas los problemas de todos mientras los tuyos se pudren en silencio. Y lo peor, te aman por eso. Aman tu docilidad, tu flexibilidad, tu ausencia de conflicto. Pero no te aman a ti. Aman la versión de ti que no se queja, que no impone límites, que no incomoda. Y esa versión no eres tú. Jung diría que eso no es amabilidad, es represión. Y toda represión se convierte en sombra. La sombra para él no era maldad, era todo aquello que tuviste que esconder para sobrevivir. Y el que siempre es bueno, detrás de la sonrisa, esconde rabia, frustración, ganas de gritar, basta, pero no grita, porque aprendió que ser amado es ser agradable, y ser desagradable es ser abandonado. La verdad es dura, pero necesaria. Ser demasiado bueno es muchas veces una forma de control. Intentas controlar cómo te ven los demás, evitas conflictos para conservar el afecto, cedes para no ser rechazado, pero en el fondo no estás siendo generoso, estás siendo invisible. La prisión del que siempre quiere agradar es cómoda, pero solitaria. Siempre estás rodeado de gente, pero sientes un vacío extraño, siempre ayudando, pero emocionalmente agotado, siempre disponible, pero cada vez más ausente de ti mismo. Y quizá hoy sea el día en que algo dentro de ti decida cambiar, porque esa bondad disfrazada de silencio te está matando, lento, pero profundamente. Y tal vez estés empezando a darte cuenta de que nunca fue debilidad decir no. La verdadera debilidad es vivir toda una vida diciendo sí para no ser abandonado. Carl Jung creía que el primer paso hacia la libertad emocional era reconocer esa prisión, porque mientras sigas creyendo que ser bueno es tu naturaleza, nunca vas a salir de ahí. Pero cuando te des cuenta de que es solo un papel ensayado, repetido, agotador, tal vez por primera vez, escuches la voz ahogada que vive dentro de ti, esa que nunca fue escuchada, esa que callaste para ser aceptado, esa que susurra, yo también existo. Y solo cuando esa voz sea escuchada, empezarás por fin a liberarte.
Te miras al espejo y ves un rostro familiar, pero en el fondo sientes que algo no encaja. Es como si hubiera otro rostro, oculto, silencioso, pero siempre presente. Carl Jung le dio un nombre: la persona. No es solo una máscara, es la versión de ti que aprendió a ser aceptable, tolerable, funcional. Es la fachada que construiste para encajar en el mundo. El problema es que se volvió tan eficaz, tan convincente, que hasta tú crees que es real. La persona no nació por casualidad. Fue moldeada por la voz de un padre que solo elogiaba cuando obedecías, por una madre que enseñó que los sentimientos negativos eran feos, por los maestros que premiaban el comportamiento pasivo, por la sociedad que te enseñó que ser agradable era mejor que ser auténtico. Entonces sonríes cuando quieres llorar, pides perdón por sentir, te pones una calma ensayada mientras algo dentro de ti grita. Esa es la máscara invisible, no porque los demás no la vean, sino porque tú mismo olvidaste que existe. Jung no condenaba a la persona, comprendía su función, nos protege, nos ayuda a vivir en sociedad, pero el peligro, y aquí está el punto crucial, es cuando la máscara se fusiona con el rostro, cuando olvidas quién eres sin ella, cuando comienzas a creer que tu calma eres tú, que tu docilidad es natural, que tu falta de conflicto es una virtud, pero dentro de la sombra, ese espacio psíquico donde viven todas las partes que negaste, existe una rabia legítima, un deseo verdadero, una voz auténtica, y esa sombra no es maldad, es vida, es todo lo que tuviste que esconder para ser aceptado. El problema del complaciente no es solo el miedo al rechazo, es el miedo a convertirse en quien realmente es y descubrir que tal vez ese yo real no sea amado. Entonces, sigues actuando, la voz suave, la sonrisa gentil, el no te preocupes, yo entiendo. Pero entiende, no es amabilidad si te cuesta la salud mental, no es empatía si hiere tu dignidad, no es amor si necesitas desaparecer para merecerlo. Y aquí está lo más doloroso. Cuanto más tiempo usas la persona, más lejos estás de ti. Te vuelves tan bueno en ser el otro, el calmado, el flexible, el comprensivo, que olvidas ser tú. Y un día despiertas con esa sensación extraña de que nadie te conoce, ni tú mismo. Jung decía que el camino hacia la individuación comienza cuando reconocemos la falsedad que habita en nosotros, no para condenarla, sino para integrarla. Cuando miras a la máscara y dices, gracias por protegerme, pero ahora puedo ser quien soy. Y ser quien eres puede ser incómodo, puede decepcionar, puede alejar, pero también puede, finalmente, liberar. La máscara invisible no cae con fuerza, se disuelve poco a poco, en los silencios donde eliges no mentir, en las conversaciones donde dices, esto ya no me sirve, en los momentos donde eliges ser visto, aunque corras el riesgo de no ser amado, y ahí ocurre algo mágico. Comienzas a verte, no al personaje, sino al alma, y en ese encuentro con tu verdad comienza la sanación. Existe un momento específico, un instante en el que sientes la palabra no formarse en tu garganta, pero no sale, no porque no quieras decirla, sino porque sabes lo que viene después, el silencio incómodo, la decepción en los ojos del otro, la tensión que te paraliza. Carl Jung llamaba a eso el enfrentamiento con la sombra, ese punto exacto en el que te encuentras con la parte de ti que quiere existir, pero teme al conflicto. La verdad es que, para quien busca agradar, decir no es simplemente negar algo, es romper un pacto invisible, es salir del papel, es desafiar la idea de que tu existencia depende de la aprobación de los demás. Decir no es para muchos un pequeño apocalipsis. Temes parecer egoísta, tiemblas ante la posibilidad de ser malinterpretado. Pero Jung nos ofrece una visión brutalmente liberadora. La rabia reprimida no desaparece, se transforma en resentimiento. Y el amor que nace del miedo al rechazo nunca es amor, es sumisión. ¿Cuántas veces dijiste sí mientras tu cuerpo gritaba no? ¿Cuántas veces tragaste palabras que luego te ahogaron en forma de insomnio, cansancio, irritación silenciosa? El caos del no es inevitable, pero necesario, porque cada vez que evitas ese caos, estás sacrificando tu alma en el altar de la conveniencia. Piensa en las veces en que fuiste comprensivo, pero te sentiste utilizado, en los momentos en que ayudaste, pero saliste agotado, en esas amistades donde tu generosidad era explotada como un recurso infinito. No estabas siendo amable, te estabas apagando, y eso, a los ojos de Jung, es traición al self. Él lo llamaba abandono psicológico de uno mismo.
cuando te alejas tanto de tu verdad que ya ni sientes lo que quieres, solo lo que esperan de ti, y vives reaccionando, complaciendo, compensando, como un reflejo condicionado. Pero aquí va una verdad simple que puede liberarte. Puedes decepcionar a alguien y seguir siendo una buena persona. Puedes frustrar expectativas y seguir siendo digno de amor. Puedes decir no y seguir estando completo. El caos del no no es destrucción, es reestructuración. Es el colapso necesario para que surja una nueva forma de estar en el mundo, más honesta, más firme, más real. Sí, algunos se alejarán, otros te criticarán, pero lo que queda, lo que permanece cuando el polvo se asienta, es verdadero. Son los lazos que soportan tu verdad, las conexiones que respetan tu límite, y lo más importante, eres tú, sin culpa, sin máscara, sin agotamiento. Jung decía que la individuación comienza cuando dejamos de sacrificar lo que somos por lo que otros esperan, y el primer rito de ese paso es simple, pero valiente, decir no, aunque tiemble la voz, aunque sientas culpa, aunque pierdas, porque al final lo que ganas es lo más valioso, a ti mismo. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos un aviso rápido, y tal vez sea el más importante de este video. ¿Alguna vez has sentido que estás estancado, incluso intentando cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos, te esfuerces, algo invisible sigue jalándote de regreso a los mismos patrones? Pues escúchalo bien, no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso, pero increíblemente eficaz, que une ciencia, psicología y sabiduría ancestral, y que hasta hoy pocas personas conocen. Quienes aplicaron este método lo describen como si una llave girara por dentro: claridad, disciplina, una identidad más fuerte, como si, por primera vez, realmente estuvieran en control de su propia mente. Si quieres saber más sobre esto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en la pantalla y descubre por ti mismo de qué se trata. O, si lo prefieres, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado aquí abajo. El mayor miedo de quien empieza a ponerse límites es este: ¿será que van a pensar que me volví una mala persona? Es como si, al dejar de complacer, cruzaras una línea invisible y entraras en el territorio de los fríos, egoístas e insensibles. Pero aquí va una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Tú puedes ser firme sin ser cruel, puedes protegerte sin atacar, puedes ponerte límites sin convertirte en el villano. Carl Jung no quería que te volvieras alguien duro, distante, impasible. Él quería que dejaras de desangrarte para que los demás estuvieran cómodos. Él quería que fueras completo. Cuando dejas de complacer, algunos te van a acusar de haber cambiado. Dirán que estás distinto, difícil, egoísta. Pero lo que realmente está pasando es que perdieron el control que tenían sobre ti. La nueva versión de ti, la que dice no, la que pone límites, la que se elige, asusta. No porque sea agresiva, sino porque es auténtica. Y las personas auténticas son impredecibles. No se doblan fácil. No viven para cumplir las expectativas ajenas. El complaciente vive para evitar ese malestar. Quiere seguir siendo amado. Pero, como dijo Jung, no puedes ser amado de verdad mientras escondas quién eres. Y si lo piensas bien, es absurdo. Vives años moldeando tu comportamiento para no incomodar, pero al final, quien paga el precio eres tú. Te sientes vacío, invisible, molesto con los demás y decepcionado contigo mismo. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve ser amado por todos si ya no te reconoces a ti mismo? Aquí es donde entra la libertad madura. Ese momento en el que entiendes que el rechazo no es el fin, es un filtro. Cuando dices no, los que solo estaban ahí por tu silencio, se van. Pero los que se quedan, esos sí te ven por completo. Y aquí está el secreto. No necesitas gritar, ni justificarte, ni golpear la mesa para que te respeten. Solo tienes que dejar de disculparte por existir. Tu no necesita venir con explicaciones detalladas. Tu límite no necesita ser comprendido por los demás. Tu espacio es sagrado, aunque incomode. Al principio la gente puede extrañarlo, pero con el tiempo se ajustan. Aprenden que no eres grosero, eres íntegro, que no eres frío, eres honesto, que no estás en contra de ellos, estás a favor de ti. Y es en ese punto donde la transformación se consolida, cuando tu presencia empieza a cargar una nueva energía, una que dice, no estoy aquí para complacer,
Estoy aquí para ser verdadero. Jung llamaba a eso la integración del self. Es cuando ya no necesitas elegir entre ser amado o ser real, porque el amor que importa no exige tu sumisión, exige tu verdad. Puedes dejar de complacer, puedes decepcionar, puedes perder, pero lo que ganas es que por fin, vives como quien realmente eres. Al final de cuentas, complacer es fácil, es automático, instintivo, aprendido. Lo difícil es ser honesto, es decepcionar a quien te ama, es incomodar a quien te admira. Lo difícil es mirarte al espejo después de todo eso, y aún así, respetarte. Pero es en ese lugar incómodo donde habita la libertad. Carl Jung nos mostró que la verdadera transformación no sucede cuando te vuelves mejor, sino cuando te vuelves completo. Ser completo no es bonito todo el tiempo. A veces es solitario. A veces es decir no, con la voz temblando. Es llorar después de poner un límite. Es arrepentirte por unos minutos. Y aún así, saber que hiciste lo correcto por ti. Porque vivir complaciendo es existir en pedazos. Y nadie vino al mundo para vivir a medias. Ya no necesitas ser la paz de nadie. Necesitas ser honesto con tu guerra interna. Y desde ella, construir una vida que sea tuya, no una actuación. Cuando dejas de complacer, el mundo se extraña. Pero tú te reconoces. Y en el fondo, de eso se trata todo esto. De volver a ser quien siempre fuiste, antes de que te entrenaran para esconderte. Quiero darte las gracias, no con palabras genéricas, sino con presencia. Porque si llegaste hasta aquí, es porque tuviste el valor de enfrentar algo de lo que la mayoría huye, el dolor de dejar de ser quien siempre agrada. Y sé cuánto duele eso. Te comparto algo personal. Hubo un tiempo en el que decía sí, incluso cuando mi alma estaba hecha pedazos. Sonreía en reuniones, en cenas, en cumpleaños, mientras por dentro me estaba desmoronando. Era el buena onda, el equilibrado, el maduro, y nadie notaba que, detrás de mi calma, vivía un cansancio que me dejaba sin aliento. Hasta que un día, en una conversación cualquiera, alguien me dijo: siempre entiendes a todos, debe ser tan fácil convivir contigo. Y eso, que debería sonar como un halago, me rompió por dentro, porque me di cuenta, nadie sabía quién era yo. Solo conocían la versión que moldeé para ser aceptado. Ahí entendí que agradar todo el tiempo no era amor, era ausencia. Y me prometí a mí mismo, nunca más dejaré morir mi verdad para conservar la paz de los demás. Por eso estoy aquí, no para enseñarte, sino para recordarte, a ti mismo. Ahora, si este video resonó contigo, haz algo simple. Dale like, comenta, suscríbete. En serio, no es solo por el algoritmo, aunque le gusta. Es para que sigamos juntos en este camino entre la máscara y el espejo. Y sí, los videos que están apareciendo ahora en la pantalla son como puertas en pasillos oscuros. No sabes qué vas a encontrar, pero confía. Uno de ellos contiene justo lo que tu alma necesita escuchar en este momento. Solo no digas que no te lo advertí. Hasta entonces, cuida de ti, aunque eso moleste a alguien, especialmente si eso molesta a alguien.